Bueno, estamos de regreso, estamos analizando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y su más reciente gira por Estados Unidos. Y Jorge Castañeda nos estaba contando una muy buena anécdota, lo tuvimos que cortar por un tema de comerciales, pero venga. Es personal, pero no dudo que haya habido otras personas que les haya tocado lo mismo. Entonces, bueno, el año 81, por X motivo, no sé, mi padre no se gastó como secretario de Relaciones Exteriores todo lo que tenía en la partida no justificable. Sí. Entonces le habló al secretario de Programación y Presupuesto, que se llamaba Miguel de la Madrid. Sí. Y dijo, oye, Miguel, tengo esta lana, te la quiero devolver, porque pues no quiero tener el pendiente de que aquí se pierda después o algo, te la quiero devolver. Y de la Madrid lo fue a ver y dije, por favor, no me devuelvas esa lana, me vas a crear un problema muy serio, de dos tipos. Uno, si me la devuelves, no te puedo dar la misma lana el año que entra. Sí. Te tengo que dar menos porque no te la gastaste. Y segundo, si se enteran los otros, se van a enojar mucho porque ellos sí se la quieren quedar. Entonces, quédate con tu lana. Pues mi papá insistió y sí la devolvió. Bueno. Pero eso era parte del sistema. No dudo que tu padre haya hecho lo mismo, pero no importa. Las individualidades eran buenas, no malas. El sistema era un sistema profundamente corrupto, de un sector público gigantesco, de un partido único gigantesco, de una total ausencia de medios de comunicación libres, de oposición, de Congreso, de Poder Judicial, de nada. No había nada. Bueno, simple y sencillamente la relación entre el partido hegemónico, el PRI, vaya, y los sindicatos, pues era de una corrupción tremenda. El sindicalismo charro es un sistema basado en la corrupción. Totalmente. ¿No? De control político a través... Fundado por el héroe de López Obrador, Lázaro Cárdenas. Así es. Bueno, pero el tema es verdad que en este libro no está, digamos, la corrupción, denunciada la corrupción ante 1983, sino solo la posterior. Pero en este tema, y yo creo que esa es la fuerza del libro y buena parte de la fuerza de la candidatura, y en eso coincido un poco con Javier, de que la coyuntura es más favorable hoy para López Obrador, sí ha podido Jorge quedarse él como el vocero, como la voz que habla, con desfachatez absoluta, sin reparo alguno, contra la corrupción. Es el candidato efectivo de la anticorrupción. Totalmente. Sí. Independientemente de los matices que le puedas añadir a su propia trayectoria, al hecho de que haya sido siempre parte de la partidocracia, el hecho es que el lugar que él ocupa en este momento es que es el candidato de la anticorrupción. Y eso es lo que le da fuerza fundamental a los argumentos centrales de ese libro, que son: la corrupción se va a acabar cuando yo llegue a la presidencia, porque desde la presidencia no va a haber corrupción y vamos a barrer la corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Ser el candidato creíble de la anticorrupción le da credibilidad para decir esa cosa delirante e imposible de que así es como se barre con la corrupción. Y a partir de eso, entonces él ahorra suficiente para tener lo que no ha tenido ningún presidente nunca en la historia del mundo, que es un superávit gigantesco de dinero que le sobra por todos lados para hacer sus programas de todo tipo. 500,000 millones de pesos. De los cuales se va a gastar solo 410,000. Sí. Más va a redirigir 350,000 del presupuesto. O sea, es el gobierno superavitario más rico de la historia de la humanidad. Sin subir impuestos ni endeudar. Ahí, en eso, ¿cuál es la promesa de eso? La promesa es un Estado grandote de los de antes y un presidente grandote y poderoso de los de antes. Es decir, la tierra prometida es un regreso a los presidentes de antes y a los estados mexicanos priistas de antes. Pero perdón, Héctor, no es un regreso al estado grandote de antes. No, sí. No, porque es con el mismo dinero, que aproximadamente hoy son 25% del Producto Interno Bruto lo que se gasta, con ese mismo dinero a redirigir el gasto público. Pero perdón. No más que el presupuesto del Estado mexicano de hoy
es en términos reales como 50 veces el de 1981. No como porcentaje del PIB. Pero en lana. En lana, Sí. En lana. Pero en porcentaje del PIB, que creo que es lo importante, el mayor fue con López Portillo, 82, 44% del Producto Interno Bruto. Sí. Ojo, eso sí era un Estado grandotote. Era menos dinero. Era menos dinero, pero como proporción del tamaño de la economía. Sí. O sea, no es un regreso al Estado grandote. Caso, pero la promesa no es una promesa tecnocrática, es una promesa de percibir que hay una cierta nostalgia en el país. Eso primero, de creer en algo que puede realmente resolver lo más las importante, cosas. Y segundo, en sentir que hay una cierta añoranza de presidencialismo fuerte y de un Estado que resuelva las cosas en lugar de esta desarticulación impresionante que lo ves en la seguridad, que lo ves en la economía, que lo ves en el desorden gigantesco de los gobiernos locales, etcétera. Entonces, yo creo que le está tocando una fibra muy priista. Pero el priista que llevamos todos. Yo creo que nacional. Yo creo que está tocando una fibra muy bien detectada y muy bien diagnosticada y muy bien verbalizada. En sus propuestas incluso desorbitadas, hay este pragmatismo de decir, bueno, ya si me voy a poner a prometer, prometer en serio. Y vámonos. Y lo hace como un político pragmático, no lo hace como un profeta, lo hace como un político pragmático. Pero sí tiene un capítulo de mucha... Tiene un toque. Un gran toque profético, porque no solamente promete refinerías, un Estado más grande, etcétera, promete que va a llegar la felicidad al país, hombre, porque nos los merecemos, porque bíblicamente nos los merecemos. Y promete una cosa muy interesante, redactar una constitución moral. Sí. Eso es bueno. Para observancia de los mexicanos. Sí, yo aquí voy a defender el tono, más no tal vez el contenido. Yo no creo que esté ofreciendo un regreso al pasado para nada. Yo creo que en ningún momento habla bien del pasado. Si no entra a detalle y habla mal del pasado antes de 1982, pues tiene todo el sentido del mundo. Echarle la culpa a alguien a principios del siglo pasado sería medio ridículo. Quiere un enemigo vivo, y el enemigo vivo es Salinas. En fin, yo no creo que ofrezca para nada un regreso al pasado. De hecho, la política del éxodo es lineal, es una narrativa lineal que va de A a B y B está en el futuro. La esperanza está en el futuro. Yo no creo que sea un discurso nostálgico. El que el Estado tenga presencia, yo creo en el Estado, yo creo que dado el tamaño de muchos de nuestros problemas, yo creo que esos problemas no se resuelven sin el Estado. No sé, yo también. Yo creo fielmente en el Estado. Es lo que estoy diciendo. Pero yo no quiero regresar al pasado. O sea, la idea de que porque quieres más Estado, depende, habría que ver, es un Estado regulador, es un Estado dueño, qué tipo de Estado. Yo creo en el Estado y yo no creo que yo soy nostálgico, quiero regresar al pasado. Pero con lo que coincido plenamente es con el tema emotivo, emocional. Sí. Y hay otro libro que es el de Martha Nussbaum, filósofa de Harvard, que se llama Emociones Políticas, ¿por qué el amor es importante para la justicia? Una de las filósofas más prestigiosas de Estados Unidos que argumenta por qué el amor es fundamental para lograr una sociedad justa. Su argumento es muy sencillo. Argumenta que claramente se necesita un discurso racional. Eso ya lo tenemos de Kant o de Rawls o de quien tú escojas, pero no es suficiente. Se necesita conectar con la gente a nivel emocional y la clave para conectar de manera emocional es el amor. Lo define de una cierta manera y ofrece discursos de gente desde Gandhi a Luther King. Les leo lo que dice Luther King, nada más para que vean lo que dice Luther King, que todo el mundo habla bien de Luther King. Nunca quiso ser presidente. Quería cambiar, transformar su país. Nuestra meta es crear una comunidad de amor y ello requiere un cambio cualitativo en nuestras almas, además de un cambio cuantitativo en nuestras vidas. El amor es la única fuerza capaz de convertir al enemigo en amigo. El objetivo final es la reconciliación, la redención. El objetivo final es la creación de una comunidad de amor. Entonces, lo que argumenta Nussbaum es que, además de la tecnocracia, necesitamos un discurso amoroso. El discurso amoroso que propone Nussbaum es distinto al de López Obrador. Perdón, pero yo sí quiero decir que a mí los políticos, cuando empiezan a hablar del amor, la felicidad, la fraternidad,
A mí, yo como tecnócrata que soy, me ponen muy, pero muy nervioso. ¿Sí? Porque yo no quiero un político que me traiga la felicidad. Yo quiero un político que levante la basura de las calles, que resuelva el tema de la inseguridad, que le dé a la economía viabilidad para que la gente invierta. Yo no quiero la felicidad. Tú eres el 001 del electorado. Bueno, yo no quiero un pastor. Pero, yo no quiero un pastor. Yo estoy hablando de películas, políticos exitosos a lo largo de la historia en Israel. Pero lo dice bien, lo dice bien Héctor. No quería ser presidente Martin Luther King. Era un pastor que quería la liberación del pueblo, de su pueblo, del pueblo afroamericano. Quería una transformación radical de Estados Unidos. Sí. Nada más. O sea, era más que ser presidente. Pero Luther King hizo más que lo que hubiera hecho cualquier presidente de Estados Unidos. Una transformación radical de su país. Pero creo que hubiera sido terrible con Johnson. Pero bueno, en fin. Gran serie, por cierto, de HBO de Lyndon Johnson. Pero en fin. Volviendo al tema del pasado y todo. A ver, sí hay una nostalgia por el pasado en este libro y por parte del López Obrador. Yo sí lo creo, Javier, de un Estado que hacía las cosas. Sí. Pero es que yo no lo leí. O sea, me gustaría encontrar... Habla maravillas de Madero. La única vez que menciona a López Portillo es para hablar mal de él y de la corrupción. Bueno, a ver, brevemente. Tiene una larga Pero dice que el país se jodió después del 83. ¿Qué quiere decir? Que antes no estaba jodido. La larga cita de López Mateos y la nacionalización del Mexican Power Line. O sea, bueno, es una cosa demencial, como si algo y de Lázaro Cárdenas pudiera decir López Mateos en 1960 tenga algo que ver con el México de 2018. Pero hay aquí por una cosa muy, muy bonita, en el campo existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad. Sí, no. O sea, esto es maoísmo puro. No, es demencial. Es demencial. Si Trump quiere regresar a la economía secundaria, es decir, de industrialización y de manufactura, López Obrador quiere regresar a la economía primaria. Al campo. Que ya representa hoy en día menos del 5% del PIB. Sí toca una figura. En México el campesino es una figura admirada. Nunca he entendido yo por qué, pero sí, en efecto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos rápido a concluir este tema de López Obrador. Su más reciente libro, 2018, La Salida. Regresamos en un momento. Hay que leerlo, Hay que leerlo.